Romanos capítulo 7, libres del peor conflicto. Este es el título del mensaje de hoy, hermanos. Yo creo que todos hemos visto películas, hermanos, donde se muestra la esquizofrenia. La esquizofrenia es algo que asombra al mundo y sobre todo es algo, pues investigando, ¿no? y leyendo literalmente qué es la esquizofrenia. Son personas que ven cosas que no existen, pero para ellos es muy real. Pueden tener cambios de personalidades y eso es algo muy asombroso porque una misma persona está convencida de que está viviendo algo que no es real. Pero generalmente, hermanos, el cine, Hollywood, se aprovecha de eso porque es algo que asombra al hombre, que admiramos y que pudiera ser algo incomprensible tal vez, ¿verdad? Donde generalmente se pone el conflicto y cuando se lleva a las pantallas, que también es una realidad, pero lo que más asombra yo creo es el conflicto donde a veces una personalidad toma el poder de la persona. No me gusta mucho hablar del cine, pero esto es a los que nos gustan las películas de los superhéroes. Hemos visto, hay un villano en Spider-Man, el Duende Verde, donde siempre está hablando él con una voz que le dice haz cosas malas, que hace puro desastre, pero de pronto aparece la otra personalidad y pareciera que está sufriendo, está batallando porque él no quiere hacer las cosas malas. Entonces el mensaje de este día, hermanos, trata de eso. El peor conflicto que nos puede pasar es cuando en nuestra mente nos juega algo. Son dos voluntades a la cual queremos obedecer, ¿verdad? Sabemos que es la correcta, pero de pronto toma por más tiempo el control, la personalidad que nos hace tomar malas decisiones. Hay otra película, ¿verdad? Y bueno, a los que son más cinéfilos y siguen también esa serie de los cómics de Marvel, hubo una ocasión donde Hulk, ustedes saben, ese personaje generalmente lo controla el doctor Bruce y él pues es tranquilo, es una persona muy pacífica, pero hay una película donde Hulk, el monstruo que hace puro desastre, tomó por años, parece que tomó por mucho tiempo esa personalidad. Y cuando al fin logra regresar a lo que es el doctor Bruce, él está como afligido y dice, se siente tan terrible que esa personalidad que destruye, que es bien enojona y corajuda, tomó el control de mí por mucho tiempo. Y hermanos, yo creo que más que nada algo así parece en la vida del creyente. Cuando nosotros vivimos sin Cristo, esa personalidad es la que toma el control, la que nos hace llevar a los pecados siempre sin pensar a veces en las consecuencias, los disfrutamos, siempre queremos más y más alimentar nuestros deseos. Y de vez en cuando la conciencia, la imagen de Dios que está en la persona, y pensemos primeramente por el no regenerado. Alguien que no es cristiano siempre vive con esa personalidad que está buscando el pecado, pero en algunas ocasiones pudiera despertar un poco su conciencia y decirle, estás mal, eso no es lo correcto. Y rápidamente pueden acallar esa voz, y es porque tienen insensible su conciencia. Pero sin embargo, hermanos, el Evangelio lo que hace es que por fin despierta una nueva naturaleza. Dios pone una naturaleza que no estaba ahí. Y esa naturaleza nos hace por fin querer luchar contra el pecado. Pero sin embargo, hermanos, como creyentes, ese es el conflicto que tenemos. Y el capítulo 6 de Romanos nos estuvo hablando el apóstol Pablo de que hay una realidad de que nosotros somos muertos al pecado. Que nosotros al momento que creímos en Jesús fuimos sepultados con Él y resucitados en una nueva vida, tenemos una nueva mentalidad, pero yo creo que tal vez usted como yo no está muy conforme con ese capítulo 6 porque aunque es una realidad y nos la tenemos que repetir,
no es tan fácil vivirla. No es tan fácil, hermanos, por así decirlo. Un sermón, simplemente con un sermón arreglar toda nuestra mala conducta que aún queda. Porque a pesar de que amamos a Dios, de todas formas tenemos deseos de pecar. Y caemos, hermanos, pecamos. Y eso es lo que va a hablar el apóstol Pablo acerca de ese conflicto. A pesar de que está enseñando a la iglesia en Roma, de que nosotros tenemos una nueva naturaleza, tenemos que vivir con las reglas de un nuevo reino, de amar a Dios, de santificarnos. De todas formas, hay que seguir comprendiendo bien exactamente qué pasa en el interior del cristiano. Y este capítulo 7, hermanos, nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar a entender bien ese conflicto. Y lo primero es por una analogía, es la analogía del matrimonio. Los primeros versículos de este capítulo, yo quise hacer esa división para después ver a la segunda parte, el conflicto en la vida del creyente y cómo librar positivamente y con éxito ese conflicto, ¿verdad? Esas son las dos cosas que quiero que veamos en esta mañana, hermanos. Entonces, vamos a adentrarnos en este capítulo 7 y leer los primeros 3 versículos que dicen de la siguiente manera: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. El apóstol Pablo quiso traer esta figura del matrimonio porque yo creo que en cualquier cultura, o al menos en la judía, con la ley que Dios le prescribió a los israelitas, es decir, cuando una persona se casa, y desde lo que estableció al inicio, hermanos, de la creación y a lo largo del Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, la única manera de disolver el matrimonio, hermanos, es con la muerte. Por eso decimos, hasta que la muerte nos separe. Entonces Pablo está considerando lo que Dios siempre consideró para el matrimonio. Solamente la muerte los puede separar, no el divorcio, hermanos. Entonces Pablo continúa enseñando las implicaciones de nuestra muerte en Cristo. Si nosotros vivíamos y éramos esclavos del pecado, solamente la muerte podía disolver esa unión. Y Pablo está explicando, es igual que el matrimonio. Hasta que uno muera, puede unirse a otra persona sin adulterar. Entonces, solamente la muerte va a permitir que uno sea libre, hermanos, del pecado. Y Dios envió a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados y de esa manera disolver pues la esclavitud que teníamos con nuestro antiguo amo. Ahora nos puede tomar para desposarnos y unirnos con él en las bodas del Cordero. Y hermanos, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que la ley es bien rígida. La ley no puede disolverse en absoluto. Tú no puedes casarte con otra persona a menos que sea solamente que haya fallecido la persona con la cual te desposaste. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que la ley es muy rígida, que no da opciones para hacerlo de otra manera, Cristo, hermanos, venció el pecado con su muerte y destruyó ese dominio. Entonces vamos a empezar a entender esta teoría, hermanos, con esta analogía, y nos sigue explicando más el apóstol Pablo con el versículo 4. Dice: por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que
sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. La ley, hermanos, es lo que nos tenía atrapados, ¿verdad? Con el pecado. Y la ley, como les había dicho, es rígida, pero el apóstol Pablo quiere que entendamos que solamente fuimos libres del pecado al ser también libres de la ley. La ley, así como es rígida, porque dice, todo aquel que peca es merecedor de la muerte. Por eso siempre se les exigió un sacrificio a los israelitas para que se pudieran poner a cuentas con Dios, hacer ofrendas de paz, y siempre iba de por medio, generalmente, ¿verdad? Un cordero, un macho perfecto que tenía que morir. Pero sin embargo, si tú querías agradar a Dios de otra manera, era imposible. Tú estabas, por así decirlo, casado con esa ley y no podías librarte de ella. Sin embargo, eso es lo que nos muestra una cruda realidad, hermanos, de lo terrible que es el pecado. Vamos a entender primero que nada, hermanos, que el pecado que mora en las personas se aprovecha de la ley. La ley, hermanos, es algo que también nos ata y nos hace ver que nosotros necesitamos de un Salvador. Es algo rígido, es algo, sin embargo, más adelante lo vamos a ir viendo, que no porque sea rígido es algo negativo, sino que es algo bueno. Y esa cruda realidad, hermanos, de lo que es el pecado, es terrible, se nota principalmente en el versículo 5, léalo conmigo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Más adelante les digo, el apóstol Pablo nos va a dejar bien en claro que la ley no es mala, pero el pecado, hermanos, es tan terrible que a pesar de que la ley es santa, la hace ver rígida y la hace ver de una manera que nos esclaviza. Pero todo porque el pecado es tan horrible, hermanos. El pecado es lo que tenemos que culpar cuando algo sale mal. Y el pecado lo tenemos todos nosotros después de la caída de Adán y Eva. Este versículo 5, hermanos, nos enseña esa realidad terrible. Fíjese lo que dice la Biblia de estudio de MacArthur. Dice: la naturaleza rebelde de los no creyentes se despierta cuando se le imponen restricciones que le hacen desear las mismas cosas que la ley prohíbe. Entonces es así de terrible el pecado, hermanos, porque la ley, aunque sea buena y te está diciendo eso es malo, el pecado que está en nosotros está consciente de que lo que es bueno y lo que no debiéramos de hacer, él quiere ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado quiere llevarnos a ser rebeldes, a pesar de que la ley nos está diciendo detente, no es por ahí. El pecado es así de terrible, hermanos, de que se aprovecha de que la ley quiere frenar la maldad y quiere que evitemos consecuencias negativas, ¿verdad? Porque esa es también parte de la naturaleza de la ley. No es para ver a Dios como alguien que nos quiere aplastar cada vez que fallamos, sino más bien Dios dio la ley para que nosotros vivamos libres de malas consecuencias. Entonces el pecado hace que, a pesar de que la ley nos quiere evitar eso, dice no, tú ve exactamente en contra de la ley. Así de terrible es el pecado, hermanos. Y surgen preguntas, hermanos. En este punto, Pablo quiere, como lo ha venido haciendo y su manera de enseñar, con preguntas retóricas, quiere que no nos vayamos a los extremos y que quede bien claro. Por eso nos plantea las siguientes preguntas del versículo 7 y 8. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás.
Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicias, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Yo creo que lo podemos entender un poco más fácil de la siguiente manera. La ley, hermanos, es buena, pero el pecado, tomando algo bueno, hace que nos perjudique. No sé de qué manera explicarlo, pero se me ocurre los avances que a veces hace la ciencia, que pueden tener aplicaciones muy positivas en el avance de la medicina y para bien de la humanidad. Es como cuando uno empieza a controlar la energía nuclear. Y las personas que saben que se puede hacer algo positivo van a decir, pues se pueden hacer motores a lo mejor a escala, donde pues ya no tengas que echar gasolina. No sé, pues a lo mejor no comprendo mucho de eso, pero sabemos que hay aplicaciones muy positivas. Es una energía que puede durar por mucho tiempo sin tener que estar comprando pilas, sin tener que estar consumiendo gasolina. Es algo que puede ser una cantidad, pero si la tecnología lo logra controlar, serviría para que un carro se moviera por muchos años. Pero, ¿qué es lo que hace el hombre? No, mejor vamos a darle una aplicación para la guerra. Mejor vamos a crear bombas y vamos a hacer que se haga un desastre porque lo que queremos es destruir. Entonces, se fijan, así como la ley es buena, hermanos, el pecado la utiliza para que el hombre la infrinja a propósito. El hombre caído, hermanos. Y eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Fíjense, nosotros, hermanos, si el apóstol Pablo en este capítulo utilizó acerca de la codicia, yo quiero, hermanos, que vayamos a Éxodo capítulo 20, porque la codicia es el pecado que nos hace anhelar algo desmedido, es un deseo que queremos apoderarnos de él y nos lleva a un extremo de que podemos robar, podemos quebrantar todos los mandamientos. Y alguien dijo que la ley se encierra en ese mandamiento, en el de no codiciarás, que se encuentra al final de la lista de los 10 mandamientos, se encuentra encerrado en el primero y último mandamiento. Si uno codicia, hermanos, es porque simplemente no puede encontrar la satisfacción en Dios. Si uno codicia, va a infringir la mayoría de los mandamientos para obtenerlo, ¿verdad? Por eso dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, porque ya estás deseando algo. Y cuando deseas algo que no es Dios, hermanos, quebrantas el primer mandamiento. Lea el versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces el pecado lo que quiere es que adoremos cualquier otra cosa más que a Dios. Esa es la naturaleza rebelde, hermanos, que se despierta en los no creyentes. Tienes que ir directamente en contra de Dios. Yo creo que por eso, hermanos, nosotros tenemos una traducción, la traducción al lenguaje actual, lo que nos quiere enseñar más que nada estos versículos, en especial el versículo 8, déjenme leérselos otra vez, dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. La traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero ahora que el pecado sabe que hay una ley, se aprovecha y exponencia todas nuestras pasiones. ¿Qué sucede con eso, hermanos? Continuemos con el versículo 9, ahí en Romanos 7. Dice lo siguiente: en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y ahí es donde Pablo hace énfasis y deja bien claro: la ley no es mala,
Sin embargo, hermanos, tiene que usar incluso hasta 3 atributos. La está calificando de el mandamiento es santo, justo y bueno. Yo creo para que no nos quede ninguna duda de que jamás debemos de culpar a la ley. Entonces, si está diciendo que el apóstol Pablo dice, yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, debemos yo creo entender primeramente esto, hermanos. El apóstol Pablo no está hablando de manera figurativa, no está poniéndose en los pies de toda la humanidad, porque sabemos, ¿verdad?, que aquellos que no tienen ley, pues se van a comportar muy distintos a un judío que era celoso de la ley. A mí me llama la atención porque el apóstol Pablo dice eso. Si en la carta de Filipenses, no lo busque, pero si quiere déjeme leer en el capítulo 3, versículo 6, Pablo decía declaraciones como la siguiente: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo decía, yo desde que era pequeño siempre traté de obedecer, al menos externamente, la ley, y podía aventajar a todos los demás. Entonces, que el apóstol Pablo diga, yo en un tiempo vivía sin ley, nos hace entender, hermanos, es que más bien nunca la comprendió. Él no entendía sus implicaciones internas, él solamente la quería obedecer de manera externa. Entonces ahora el apóstol Pablo puede enseñar a una iglesia y decirle, no porque conozcas la ley de memoria y trates de obedecerla externamente, estás viviendo en la ley. Más bien tú la tienes que comprender y vivirla tal y como la transmitió Jesús. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que Jesús enseñaba en el Sermón del Monte. Tú habías escuchado, no matarás. Si quiere vaya conmigo, mejor para tener aquí a la mano estos versículos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dijo muchas cosas similares a estas, pero solamente vamos a considerar un par de ellas. En el versículo 22, ¿qué nos dijo el Señor Jesús? Yo les digo que todo aquel que esté enojado por su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Pablo, hermano, seguramente él pensaba, ¿no?, ciegamente, yo sí estoy sujeto a la ley y nunca he matado a nadie. Pero cuando es creyente, hermanos, él se da cuenta, no es cierto, yo no vivía en la ley, yo no vivía bajo la ley, solamente lo hacía de manera externa, pero ahora comprendo que yo simplemente con insultar a alguien era merecedor del infierno. Avance ahí al versículo 28, también en Mateo 5. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Tal vez Pablo podría decir eso, ¿verdad? Yo nunca he fallado, nunca he tenido relaciones fuera del matrimonio, pero ahora que es creyente, él se daba cuenta, ¿no? Sí he podido codiciar y sí soy merecedor del mismo castigo que un adúltero, la muerte. Entonces, yo creo que la Nueva Traducción Viviente en estos versículos del 9 al 12, por eso consideró lo siguiente. Fíjese cómo tradujo: hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Así es como tradujo la Nueva Traducción Viviente. No la entendía, vivía, pero en realidad no entendía la ley. Ahora, hermanos, con la presencia del Espíritu Santo, él puede afirmar, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y ahora sí la entiendo. Pablo quiere descartar una mala interpretación si nosotros aplicamos mal esto que acaba de enseñar, ¿no? La ley nos tiene que quedar bien claro que es santa, pero nosotros sin el Espíritu Santo no la entendemos, no la vivimos. No tenemos temor a Dios, por eso tenemos pensamientos perversos. Aunque no los consumamos a veces en asesinato o en adulterio,
Pero para dejarlo más que claro, regrese ahí conmigo a Romanos 7 y hace otra vez una de esas preguntas retóricas para que ninguno de nosotros nos vayamos por otro lugar y nos estemos confundiendo. Yo creo que él quería que adelantarse a su audiencia, por si por ahí algunos que leyera la carta de Romanos dijera, si Dios nos está diciendo que la ley hace que el pecado se aproveche del mandamiento y nos haga anhelar lo que ya sabe que es malo y no debemos de hacer, pues entonces ¿para qué nos da la ley? Mejor no nos hubiera dado nada y así estaríamos mejor. Yo creo que el culpable es Dios. Esa clase de razonamientos yo creo que los quería evitar el apóstol Pablo. Entonces por eso ahí en Romanos 7:13 vamos a continuar y hace esas preguntas. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, al contrario. Y ahí nos habla quién es el culpable. Fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Cuando se entiende profundamente esto, hermanos, nosotros nos vamos a evitar terminar en una secta, terminar en religiones extrañas, porque ellos dicen, no, la ley la vamos a considerar de una manera incorrecta. La ley es diabólica, entonces ni siquiera te acerques. Pero no, hermanos, eso nos pudiera llevar en algún extremo a ser alguien que viva en libertinaje, alguien que no quiera considerar para nada la ley. ¿Por qué? Porque su pensamiento es decir, la ley es mala, no sirve para nada. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es volvernos una y otra vez a entender el propósito de la ley, el que la debemos de vivir de manera interna, no externa. La manera interna es la que enseñó Jesús. Simplemente no codicies en tu mente. La ley está para mostrarte que no porque no robes, porque no mates, porque no adulteres, ya estás siendo perfecto. Te quiere hacer ver que tu corazón está deseando todas esas cosas, aunque no las consumas. Entonces Pablo hace todas esas preguntas para que no lleguemos a esos extremos. Y a lo mejor hasta este punto, hermanos, la analogía del matrimonio, las preguntas que hace el apóstol Pablo, para que no malentendamos, las tenemos que recapitular. Y a lo mejor si no fue muy claro o algunos nos perdimos, solamente quiero que tomemos los elementos que tenemos aquí. Tenemos la ley, el pecado y sus consecuencias, ¿verdad? La muerte. Nunca debemos de culpar que la ley es mala, hermano. El pecado es tan terrible que hace que nosotros terminemos utilizando mal algo bueno y santo. Entonces ahí está el problema, hermanos. El pecado es el que simplemente hace que la ley nos parezca rígida y nos parezca negativa. Pero no es así, hermanos. El apóstol Pablo dejó bien claro, la ley es santa, justa y buena, ¿verdad? Y si no entendemos eso, pues el conflicto va a ser más grande y ahí vamos a ver cómo somos librados de ese conflicto, el conflicto en la vida del creyente. Vamos a continuar en los versículos 14, porque eso es como todas las bases, toda la teoría de por qué hay ese conflicto en la mente, y ahora lo va a explicar el apóstol Pablo qué pasa, cómo se ve esa realidad de cómo el pecado se está aprovechando de nosotros en base de la ley. Fíjese el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Entonces, deja más que claro, hermanos, que el problema no es la ley, sino el pecado.
Y ese pecado, hermanos, aún reside en nosotros. Pablo está escribiendo a cristianos, hermanos, a creyentes. Pero de todo creyente, hermanos, mientras vivamos aún aquí de este lado de la eternidad, en la tierra, tenemos cuerpos que están afectados por el pecado. Queremos pecar. Es algo que no se extirpó, hermanos. Se nos dice que se nos dio una justicia, ya estamos a cuentas con Dios, se pagó toda nuestra deuda y por eso decimos, se pagaron los pecados en el del pasado, del presente y del futuro. Pero ahí uno como que empieza el conflicto porque dice, pero ¿por qué sigo pecando? Porque a pesar de que Dios te perdonó y aunque sigas pecando, no te va a separar su amor de Él. En su sabiduría, en lo que le iba a traer más gloria, nos dejó este cuerpo, hermanos, para seguir luchando con esos malos deseos. Yo les decía al inicio, lo que pasaba es que antes no estábamos habilitados para iniciar una guerra. Ese fue el título del sermón, último sermón que tuvimos, ¿verdad? De Romanos. Inicia la lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno pone su fe en Cristo Jesús y es adoptado como su hijo, ahí inicia el proceso de la santificación. Y aquí, hermanos, nos está explicando el apóstol Pablo por qué inicia esa lucha. Pues porque no se nos quitó nuestro cuerpo que tiende a pecar, que está viciado con esos deseos. Todavía tenemos parte de esa naturaleza. Sin embargo, nuestra mente ya empieza a apuntar hacia las cosas santas, hacia las cosas celestiales. Entonces, solo el hombre regenerado puede amar la ley, hermanos. Solamente el Hijo de Dios va a tomar el Salmo 119 y se va a identificar con todo lo que nos dice ese Salmo. Pues no lo tenía aquí contemplado, pero solamente para leerle un par de versículos, y yo digo, casi siempre es al azar. En el versículo 24 de ese Salmo dice, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Ahora puede decir eso, ahora sí me gusta la ley, ahora sé que es algo bueno. Mira el versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Entonces es una naturaleza que antes no tenía, ahora sí ama la ley. Antes, ¿se acuerdan? Si le ponían la ley y la ley te decía no adulterar, el pecado se aprovechaba del mandamiento y te decía adultera, porque ahí vas a ir en contra de Dios. Ahí está reflejando que eres rebelde. Pero ahora es diferente, hermanos. Si el hombre es regenerado, ahora puede amar la ley. Pero sin embargo, si quieres amar la ley, pero te dejaron todavía con tu cuerpo que es afectado por el pecado y tus 5 sentidos quieren pecar, quieren vivir en los extremos, entonces ahí empieza la carga mental. Es algo que no comprende el hombre carnal. El hombre carnal, hermanos, no sabe de ese conflicto. Lo pudiera entender un poquito cuando está viviendo consecuencias de su pecado, cuando echó a perder su matrimonio, cuando ya no le hablan sus hijos, cuando murió alguien por su culpa, cuando perdió un trabajo, cuando se ganó una vida pésima de salud por vivir en excesos. Lo que siente es remordimiento, es como que quisiera reparar cosas, pero nunca ponerse a cuentas con Dios. Entonces, el hombre carnal no entiende cuando tú y yo decimos, yo no quiero pecar. O sea, él se le hace increíble decir, ¿cómo que no quieres? Y póngale algo, ¿no? Fumar un cigarrillo, irte a una fiesta, tener relaciones fuera del matrimonio. Algo que la ley nos ha dicho, eso no se hace, para Dios es aborrecible. A él se le puede parecer algo como una locura que nosotros tengamos conflicto en eso. Y hace poco, y porque he escuchado muchos testimonios, pero me bendijo mucho un hermano que me dijo, por primera vez sentí un descanso porque confronté a mi familia en un día que yo no quería
seguir tomando con ellos. Me fui a las 9 de la noche y vi el reloj y ya me quiero ir. Porque pues él empieza a caminar con Dios y todos y se me vieron así admirados, ¿cómo? O sea, y ahora sí se les parece extraño decir, es que ahora ya no lo disfruto, ahora yo sé que mañana hay culto, ahora sé que tengo que decirle a mi familia, ustedes saben que antes lo disfrutaba y me podía quedar aquí hasta la madrugada con ustedes, pero ahora entiéndanme que estoy luchando y quisiera algo de apoyo de ustedes. Entonces, eso me bendijo, ese testimonio. Y eso es lo que pasa, hermanos. Ahora está ese conflicto en la mente del creyente, pero a los demás les parece locura. Solo un hombre que es regenerado pudiera decir que entramos como en esa especie de esquizofrenia. Antes, regresando al ejemplo de Job, él tenía el control de nosotros y solamente quería tomar el rumbo de nuestra vida. Pero cuando tú naces de nuevo, por primera vez dices, eso es horrible, ahora ya no quiero que él tome el control. Y sin embargo lo va a estar tomando algunos días. Te va a hacer pecar y te vas a sentir bien miserable porque dice, yo ya no lo quiero hacer, pero otra vez volví a pecar. Y es como una cierta carga mental, o sea, es lo que pasa, ¿verdad? Fíjense en los versículos 17 y el 19, Pablo yo creo que está hablando de una manera muy personal y nos deja muy claro lo que vivimos tú y yo. Continúe conmigo en el 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y ahí es donde yo creo que tú y yo nos identificamos bien fácil con el apóstol Pablo, porque nos ha pasado eso, hermano. Eso nos ha ocurrido. La doctrina que está enseñando aquí el apóstol Pablo es que ahora un creyente tiene que vivir una vida de continuo arrepentimiento, una vida de lamento por sus pecados, porque es lo que está haciendo el apóstol Pablo, se está lamentando aquí. Dice, yo no lo quiero hacer y es eso, hermanos, es la muestra de que amamos la ley de Dios. Por primera vez dice, yo no lo quiero hacer, o sea, es una carga porque estoy pecando en un cuerpo caído, estoy otra vez regresando a lo que no quiero hacer. Y esa carga mental, hermanos, está demostrando que la ley es buena. La ley, tú sabes, ahora que la amas, puedes decir, me aborrezco. Ahora sé que le fallé a Dios. Ahora quiero venir y aunque sea con tanta vergüenza, pero me voy a acercar a Él y no quiero dejar pasar un día más para que lave mis pecados, para que cambie mi mente. Y esa es la vida. A lo mejor algunos pudieran decir, pues está feo ser creyentes porque siempre están en conflicto en su mente, no pueden tener paz, están en esa lucha. Antes era mejor vivir solamente para un mando y amar solamente una cosa, pero ahora que ya quieres amar a un Señor, pero el otro todavía está afectándote con esos deseos, pues entonces no es algo tan grato. Es como que entraste por fin a una guerra. Antes estabas en el bando incorrecto, y ahora que estás en el bando correcto, todos los días es una guerra. Todos los días tienes que luchar para vencer a tu carne. Entonces, hermanos, Pablo sentía yo digo que hasta ansiedad, porque yo veo diarios sobre todo de los puritanos o los hombres que han tratado de ser más santos, lo pueden describir más fácil, es una ansiedad, o sea, es algo que no quisiera vivir, quisiera más bien partir a la presencia de Dios, porque me siento tan miserable cuando peco contra Dios. La lucha, hermanos, es diariamente eso. Pablo, hermanos, lo explica de una manera, pues esa palabra, ¿no? Magistral. Siempre me ha caído como que mal esa palabra ahí en el trabajo cuando hay una conferencia magistral. Siempre tiene que ir esa palabra.
que es magistral. No hay una mejor manera de explicar esto en pocas palabras. Fíjese los versículos 20 al 23. Porque cuando ustedes, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Otra vez, hermanos, es simplemente eso. Yo ya se me dio una mente que quiere amar a Dios, quiere seguir sus mandamientos, pero mis miembros todavía están afectados por el pecado y están luchando por no someterse a mis pensamientos. Y hay días donde ganan y se siente tan feo. Se siente tan feo que siga escuchando lo mismo, siga viendo lo mismo, siga hablando de la misma manera, siga tocando cosas que no debo, siga yendo o olfateando cosas que no debo. Entonces ahí, hermanos, podemos ver que si aborrecemos y nos trae carga eso, es porque nuestro corazón ya le pertenece a Dios. Siempre me ha sido mucha bendición, ¿verdad? Ver cómo el nuevo pacto se narra en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Ezequiel para que vea lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Él está diciendo, yo si no quiero hacer eso es porque se me cambió la mentalidad. Fíjese en Ezequiel 36, solamente los versículos 26 y 27. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El problema, hermanos, es que solamente se nos dio el corazón y la mente, pero no todo el cuerpo. El cuerpo se quedó corrupto y la mente ahora ya quiere obedecer a Dios y lo va a hacer, hermanos. Con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, el creyente va a empezar a obedecer a Dios y se va a deleitar cada vez más y más. Pero eso es progresivo, eso nos puede llevar el resto de nuestra vida, años. Mire, no lo pude decir de otra mejor palabra, el apóstol Pablo. Fíjese cómo lo empieza el versículo 24, ya para terminar este capítulo. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pablo, hermanos, está diciendo lo mismo que enseñó a los Gálatas. Si quiere ir conmigo a Gálatas 5, versículo 17. Esa era una doctrina que él enseñaba. Dice de la siguiente manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Por eso dice Pablo, miserable de mí, porque ya soy hijo de Dios, pero lo que más quiero es agradarle, pero hay días que peco. Me siento tan mal y tan indigno de la gracia de Dios. Hermanos, esta es una realidad de nuestra vida. Eso es lo que vive un creyente. Y no sé cómo le quiera decir, es como una dualidad, ¿no? Que suena extraño porque, o sea, tener una mente dividida, la mente sí le pertenece a Dios, pero el cuerpo no. Entonces esa dualidad nos hace tener días así como desesperados, ¿verdad? Cuando no vemos que vence nuestra mente y nuestro amor a Dios, solamente nos queda algo, hermanos, y ahí es donde está la solución de todos, es
voltear al único que nos va a librar de eso, es Jesucristo. Y ya lo hizo, hermanos, pero se tiene que consumar. Si Él ya logró darnos un corazón nuevo, es anhelar la glorificación y decirle: yo quiero también un cuerpo nuevo. Pero el cuerpo nuevo sabemos que se va a ver solamente hasta que nos llame a su presencia o en su segunda venida. En un abrir y cerrar de ojos, ahí se va a acabar todo esto, esta lucha. Se va a terminar. Y Pablo quiere quiere hacer que tú y yo volteemos a ese día y que digamos: hay esperanza. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Aquí no se acaba, hermanos, la lucha del creyente. La vida del cristiano sería miserable si esa lucha nunca tuviera fin, ¿verdad? Pero sí tiene fin, hermanos, y es lo que quiere el apóstol Pablo que tú y yo entendamos. Va a tener fin esa vida miserable y debemos de luchar para experimentarlo, hermanos. Nosotros tenemos que anhelarlo. Y más adelante, unos 5 capítulos, el apóstol ya va a dar una orden precisa, ¿verdad? De que nos tenemos que mantener en esa lucha y anhelarla. ¿Cómo se anhela? Vaya al capítulo 12 de Romanos. Empieza esa sección práctica después de enseñar mucha doctrina, ¿verdad? En Romanos, pues son los primeros 2 versículos, ¿verdad? Pero solamente vamos a leer el 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Se fijan? Porque dice: presenten sus cuerpos, no su mente y su corazón, porque eso ya le pertenece. Pero lo que aún no le pertenece son lo que le tenemos que llevar a Dios en sacrificio y decirle: ahora también apodérate de lo que me está haciendo batalla. Las pasiones de la carne, toda esa naturaleza, el viejo hombre que se nos dejó, hermanos, lo tenemos que mortificar, presentarse en un sacrificio. Y como ya hemos visto en el capítulo anterior, en Romanos 6, ahora tenemos que poner nuestros miembros para la justicia. Tenemos que vivir para honrar a Dios. Hemos terminado este capítulo 7 de Romanos, hermanos, y quiero dejarle pues una sola aplicación, y es la siguiente. Simplemente, hermanos, estar conscientes de esta realidad te puede ayudar a ser más paciente en tu santificación. Porque aquel que no entiende esto se desespera, pero ahora puedes decir: la Biblia ya me lo enseñó. Ya me ha dicho que es una realidad que no se puede acabar. Ahora hay esperanza. Ahora me está diciendo: en esos días que te sientas igual que el apóstol Pablo, miserable, acude a él. Fíjese, la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho. Voy a volver a leer todos los versículos a partir del 15, para que ahora yo creo que de una manera unificada podamos entender lo que nos enseñó el apóstol Pablo, y yo creo que pues más claro de lo que yo pude exponer en este momento. Ponga atención, vamos a volver a leer esos versículos. Si quieren, no los lea en su Biblia para que pueda poner más atención a esta versión. Dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente.
Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. No sé ustedes, hermanos, pero yo, si me recordara cada vez esta realidad, esta doctrina, me daría descanso en los días donde fallo a Dios. Y ahí uno puede entender, a pesar de que todavía tengo este cuerpo pecaminoso, Dios me ama y quiere que corra al Salvador, a Jesús. Cuando me sienta igual de miserable, hay una salida. Y es decirle, lávame más y más, perdóname. Y sigue transformando mi mente. Sigue sacando ese viejo hombre y sigue apoderándote de ti. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le está diciendo, tienes que confiar y aferrarte a lo que viene en el futuro. Él habló en esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién me librará? ¿Quién podrá hacer eso? Y sí existe esperanza, hermanos. Es decir, me voy a aferrar a tu palabra. Y tú dices que lo que empiezas termina. Y también va a llegar un día cuando me vas a hacer ese cuerpo nuevo. Yo también me voy a aferrar. Y te voy a seguir amando. Y ahora yo creo que podremos tenernos un poco más de paciencia a nosotros mismos. Dice, no he podido cambiar en estos 5, 10, 20 años de creyente. Ando viciado todavía en algo, pero hay esperanza. Ahora entiendo que no soy yo. Si me siento mal, es porque el Espíritu de Dios está en mí y por eso me siento mal. Porque sé que amo a Dios. Es una prueba de que eres su hijo. Y es una de las preguntas, hermanos, que muchas personas, muchos creyentes no se han contestado. Y es acerca de la seguridad de su salvación. ¿Cómo puedo estar seguro que soy hijo de Dios? Y muchos no saben cómo responder eso. Pero cuando entienden estos pasajes son iluminados. Y es decir, una muestra segura de que eres hijo de Dios es por esa lucha que hay. Es por ese conflicto. Ahí puedes ver que si aborreces al pecado y hay días que te sientes bien miserable por fallar a Dios, es que tienes ese corazón que sabe que la ley es buena y que está demostrando que el pecado es terrible y está en tus miembros. Vamos a orar, hermanos, para que este conocimiento no caiga en saco roto y nos ayude a recordarlo, sobre todo en esos días donde hemos hecho cosas horribles, donde a veces el enemigo quiere decirte que no hay esperanza, que no te puedes librar de eso. Tú tienes que decirle así, Padre, gracias porque en tu palabra nos ayudas a luchar contra el pecado. Gracias porque nos apuntas nuevamente a vivir en fe y a poner nuestros ojos en Jesús. Gracias porque muchas personas no tienen este conocimiento, pero tú en tu gracia y misericordia nos lo has revelado a nosotros. Y ayúdanos también a compartirlo a ellos. Ayúdanos a vivir a la luz de estas verdades y también a ser un poco más pacientes con nosotros mismos. Si no entendíamos esto y ahora lo podemos comprender, ayúdanos a no ser tan duros con nosotros mismos y también con aquellos que fallaron con nosotros y son nuestros hermanos en Cristo. También ayúdanos a entender la lucha que hay en los demás y que esto nos ayude a perdonarnos, nos ayude a caminar juntos en santidad contigo y aferrando a lo único que nos dice tu palabra, que sí sirve, Señor, para santificarnos. Es voltear a Cristo, es acudir a Él continuamente y anhelar, Señor, y a asegurarnos que creemos que Él va a arreglar todo. Mientras tanto, Señor, danos de tu gracia para aún así seguir exponiendo nuestros miembros para la justicia y no para el pecado y la maldad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.